Bien, vamos entonces a terminar esta unidad desarrollando el tema de elasticidad. Este tema es importante desarrollarlo porque amplía el panorama que hemos venido describiendo hasta aquí, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones de equilibrio. No se ha mencionado en ningún momento, pero al aplicar las condiciones de equilibrio, al estudiar las condiciones de los cuerpos en equilibrio, hemos trabajado en forma implícita con un supuesto muy fuerte, un supuesto restrictivo muy fuerte, que es que los cuerpos son rígidos. En física, un cuerpo rígido es aquel cuerpo que, bajo la acción de un sistema de fuerzas, no sufre ningún tipo de deformación, es decir, no sufre cambios en su forma, en su volumen. Esto evidentemente es una hipótesis simplificativa que casi nunca se cumple en la práctica. Entonces, es conveniente, por lo menos de una manera muy elemental, muy primitiva, estudiar las características de los cuerpos que después en otra materia verán con un desarrollo mucho más amplio. Analicemos primero, o digamos primero, qué implica el estudio de la elasticidad, o mejor dicho, de las propiedades elásticas de la materia. ¿Por qué le llamamos elásticas? Bueno, porque dentro de este estudio, de que los cuerpos se deforman bajo la acción de un sistema de fuerzas, vamos a trabajar también con una hipótesis simplificativa. Vamos a suponer ahora que los cuerpos pueden sufrir cambios en su forma, pueden sufrir cambios en su volumen debido a la acción de fuerzas actuando sobre él, pero lo hacen de una manera elástica. Esto significa que si un sistema de fuerzas actúa sobre un cuerpo, le va a producir un cambio de su forma. Pero retirado ese conjunto de fuerzas, el cuerpo vuelve a su forma original. Esto es lo que se denomina comportamiento elástico. La relación de una fuerza aplicada y de, por ejemplo, supongamos, vamos a suponer, y de la deformación producida sobre el cuerpo, pues es contada a través de lo que se denomina la ley de Hooke. Para poder entender su formulación, imaginemos un experimento que perfectamente lo podríamos llevar a cabo en un laboratorio. Agarramos un resorte, lo suspendemos del techo y entonces este resorte vertical tiene una cierta longitud que llamamos longitud natural, es decir, con el resorte descargado. Enganchamos en el otro extremo, en el extremo libre de ese resorte, un cuerpo de 20 newton de peso y vemos que el resorte se estira produciendo una variación de longitud o un estiramiento de 1 centímetro. Si colocamos el doble de carga, es decir, en lugar de 20 ahora 40, vamos a ver que la elongación de ese resorte es exactamente el doble. Y vemos que esta relación directamente proporcional se va manteniendo si seguimos incrementando las cargas de manera proporcional y obteniendo también en forma proporcional la variación de longitud. Esto se puede plasmar en una fórmula que es lo que se conoce con el nombre de ley de Hooke, que dice que la fuerza aplicada es directamente proporcional al estiramiento producido por esa fuerza sobre ese resorte. La relación de igualdad se consigue a través de una constante de proporcionalidad, que es una constante que se denomina constante elástica, pues depende de las características elásticas del resorte. Y está graficado acá. Para cada fuerza va a haber un estiramiento, una elongación, y que va a depender además de las características del material, y esto viene dado a través de esa constante elástica. Muy bien. Ahora vayamos a estudiar la deformación, o sea, vayamos a estudiar los efectos que produce un sistema de fuerzas que esté actuando sobre un cuerpo. Vamos a empezar estudiando este caso. Una barra de un determinado material que es sometido a la acción de dos fuerzas, como se ve ahí en el gráfico, aplicadas en los extremos de esta barra, y hacia afuera, es decir, tratando de estirar la barra. Esto se llama esfuerzos de tensión, o estamos produciendo un ensayo de tensión sobre esa barra. Muy bien. Para poder
estudiar esto, vamos a tener que definir nuevas magnitudes físicas que me describan convenientemente las características del material, tanto en el sistema de fuerzas que está actuando sobre él como lo que ese sistema produce. Más concretamente, vamos a tener que definir, no solamente para este caso, sino para cualquier otro caso que se pueda presentar. Por ejemplo, acá tenemos una variante del esfuerzo de tensión que se llama esfuerzo de compresión. Las fuerzas son aplicadas en los extremos de la barra, pero ahora en lugar de tratar de estirarlo, lo está tratando de comprimir. En lugar de producir un alargamiento de la barra, produce un acortamiento. Pero un ensayo alternativo podría ser este, un esfuerzo alternativo podría ser este. Las fuerzas, en lugar de ser aplicadas en los extremos de la barra, es aplicada de esta manera, por ejemplo, en un tornillo. Fíjense ustedes que el efecto que produce este par de fuerzas actuando sobre este cuerpo es distinto de los anteriores. Entonces necesitamos definir magnitudes físicas que me describan tanto las fuerzas aplicadas como lo que esas fuerzas están produciendo. Y a eso vamos. Para fijar idea, vamos a, como decía recién, definir estas magnitudes físicas. Las magnitudes físicas nuevas que van a aparecer va a ser el esfuerzo y la deformación. El esfuerzo está relacionado con las fuerzas aplicadas, pero además para este caso particular no solamente importa la fuerza aplicada, la magnitud de la fuerza aplicada, sino de qué manera es aplicada. Como vemos en estos dibujos de acá, según la forma en que es aplicado o que actúa sobre el cuerpo, es la deformación que está produciendo. Es la modificación de la forma del cuerpo que está produciendo. Eso lo va a contar el esfuerzo. En general, el esfuerzo es la razón, el cociente, entre la fuerza aplicada y el valor del área de la sección en la cual está actuando esa fuerza. Dicho de una manera muy general, ya vamos a dar ejemplos concretos. La deformación, que va a medir el efecto que está produciendo, el cambio de forma que está produciendo ese esfuerzo aplicado sobre el cuerpo, va a estar dado por esta magnitud física llamada deformación y que tiene que ver con el cambio relativo de las dimensiones que se producen en el cuerpo como consecuencia de la acción del esfuerzo, medido de alguna manera conveniente. Medido de alguna manera conveniente. Entonces, para adentrarnos más en el tema, veamos particularmente este ensayo. Tenemos una barra sostenida en uno de sus extremos del techo, por ejemplo, y del otro extremo colgamos un cuerpo con un peso determinado, y esto evidentemente va a hacer que se aplique a través de este peso colgado del otro extremo, del extremo libre, una fuerza sobre la sección de esta barra. Acá lo tenemos. Esa fuerza va a tender a estirar el cuerpo, es decir, esto es un ensayo de tensión. La fuerza por área aplicada, la fuerza es aplicada en forma perpendicular a la sección de esta barra, y entonces, como habíamos dicho antes, vamos a definir el esfuerzo de tensión, también denominado esfuerzo longitudinal, como el cociente del valor de la fuerza aplicada por el valor del área de la sección transversal en la cual es aplicada esa fuerza. Esto es, en cuanto a sus unidades, es Newton sobre metro cuadrado, y eso define una nueva unidad de medida, el pascal, que es la unidad de medida para la magnitud física denominada presión. Eso ya lo van a definir y lo van a utilizar extensamente en fluidos. Muy bien, la deformación producida en el caso de la tensión es lo que se denomina deformación por tensión o deformación longitudinal. Y en este caso particular va a estar dado por el cociente entre la variación de longitud, lo que se estiró, dividido la longitud inicial de la barra. ¿Sí? Bien, el cociente entre el esfuerzo de tensión y la deformación de tensión, hay una relación proporcional. Recuerden ustedes que estamos dentro
del límite del campo de comportamiento elástico, de deformaciones elásticas del cuerpo. Entonces la relación entre esfuerzo y deformación es una relación lineal. Pero claro, ahora como estamos trabajando o estamos describiendo las deformaciones elásticas del cuerpo a través de esfuerzo y deformación, ese cociente me da una nueva constante llamada módulo elástico o módulo de Young, que tiene que ver con las características, que está dependiendo de las características físicas de ese material y que de alguna manera me cuenta cómo se comporta el material frente a un esfuerzo de tensión. Acá en la segunda columna de esta tabla tenemos listados los valores del módulo de Young para materiales que son normalmente utilizados en la construcción: acero, aluminio, cobre, hierro, latón. Hay que observar que el módulo de Young como valor numérico es muy alto. Fíjense ustedes que está medido en unidades de megapascal, o sea que es altísimo. Y eso significa que para esos materiales, al ser el módulo de Young muy alto, significa que tienen una gran resistencia a la deformación. Hay que aplicar grandes esfuerzos para producir deformaciones en ese cuerpo, construido con ese material. Muy bien, acá tenemos ejemplos muy sencillos, es simplemente aplicación directa de las fórmulas anteriores. Les recomiendo que lo lean, no vale la pena comentarlo. Y ahora vamos al segundo caso. Discúlpenme, me estoy olvidando de algo. Simplemente comentarles que el comportamiento o la descripción que uno hace de este tipo de ensayos, de esfuerzos de tensión y de deformación por tensión, es igualmente válido para el caso de compresión. Si en lugar de estar aplicando una fuerza perpendicular a la sección transversal de la barra, tratando de estirarla, la trata de comprimir, estaremos hablando de una variación de longitud en cuanto a acortamiento. La deformación por compresión es exactamente igual que en el caso de la deformación por tensión, y el esfuerzo por compresión es totalmente idéntico al esfuerzo por tensión. Ha cambiado, digamos, la aplicación de la fuerza, pero los valores son exactamente los mismos, y de hecho el módulo de Young describe tanto el comportamiento ante una tensión o bien ante una compresión para el material. Decía que ahora vamos a describir, vuelvo un poco para atrás, este estado de tensiones. Cuando las fuerzas son aplicadas de esta manera y el cuerpo trata de deformarse de esta manera. Observen que en este caso las fuerzas aplicadas sobre las caras de este cuerpo no están en forma perpendicular a esa sección, sino en forma paralela, tangente a esa sección. Bien, entonces, en ese caso, tenemos que definir lo que se denomina esfuerzo de corte, debido a la manera particular que tiene de actuar la fuerza, tratando de producir un corte en ese material, no un estiramiento o una compresión. El esfuerzo de corte se define de la misma manera general que hemos hablado antes, es decir, fuerza sobre área, solo que ahora el área es el valor del área de la sección en la cual la fuerza actúa en forma tangente a ella, no perpendicular. Los valores podrían ser los mismos. Ahora, hay que definir convenientemente la deformación. ¿Cómo vamos a cuantificar la deformación para este caso? Lo vamos a hacer de esta manera, fíjense ustedes. Como la deformación que se produce en el cuerpo cuando actúa un esfuerzo, cuando está sometido a un esfuerzo de corte, es este de acá, el valor de la deformación va a estar dado por la tangente de este ángulo. Eso va a marcar la deformación por corte. Y la tangente de este ángulo, en función de esta gráfica, está dada por el cociente de D, que es esta distancia de acá, y L, que es la altura de este cuerpo. Entonces, este cociente de esfuerzo de corte y deformación de corte, acá en principio en la definición está dado solamente por el ángulo. Acá estamos utilizando la tangente del ángulo. Este cambio, digamos, o este uso de la tangente en lugar del ángulo es válido cuando las deformaciones por corte son pequeñas.
porque si esos ángulos son pequeños, de matemática nosotros sabemos que el valor del ángulo, la tangente del ángulo y el seno del ángulo tienen el mismo valor. Y es más fácil medir la tangente del ángulo a través de las dimensiones de ese cuerpo, como son D y L. Muy bien, entonces el cociente del esfuerzo de corte y la deformación por corte me genera un nuevo módulo parecido al de Young, pero ahora que me marca la resistencia que ofrece ese cuerpo a deformarse debido a los esfuerzos de corte, que se llama módulo de rigidez, y que en la tabla que mostré recién está listado en la tercera columna, perdón, acá, en términos de megapascal, porque estamos utilizando el sistema internacional de unidades, por supuesto. Y nuevamente hacer la observación de que son valores muy grandes. Es decir, estos materiales de aquí presentan una alta resistencia a deformarse debido a los esfuerzos de corte. Bueno, acá tenemos un ejemplo sencillo de un caso bastante clásico, digamos, un perno, un tornillo que se deforma debido a una fuerza aplicada en uno de los extremos y debido a la forma en que actúa la fuerza produce un esfuerzo de corte. Acá está, digamos, reemplazado los valores numéricos, muy sencillos. Bien, tercera forma que tiene un cuerpo de deformarse bajo la acción de un sistema de fuerzas. ¿Qué pasa cuando un cuerpo, supongamos que sea un cubo de un material determinado, es sumergido en el seno de un líquido? Como puede ser una caja de un cofre o lo que sea, en el fondo del mar. Ahí va a sentir un sistema de fuerzas que están actuando en todas las caras de ese cuerpo. No podemos desarrollar bien este concepto porque lo van a estudiar extensamente cuando vean fluidos, pero digamos, el caso que estamos presentando de un cuerpo sumergido en un fluido hace que las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo sean simultáneamente en todas las caras de ese cuerpo, fuerzas que están tratando de comprimir, es decir, de achicar el volumen de ese cuerpo, no en una de las dimensiones. Esto es distinto de la compresión que habíamos estudiado a través del módulo de Young en un esfuerzo de compresión. Porque si ustedes prestan atención, en el esfuerzo de compresión, las fuerzas actúan de a pares, pero actúan en una única dimensión, en una única longitud, a lo largo de la longitud, a lo largo del eje de la barra. La comprimen acortando solamente la longitud. La sección estamos suponiendo acá que no sufre modificaciones. En este caso, sin embargo, fíjense ustedes que las fuerzas actúan de a pares, pero actúan simultáneamente en todas las caras de ese cuerpo. Por lo tanto, están comprimiendo no una de las longitudes, no una de las dimensiones, sino el volumen simultáneamente. Eso se produce gracias a un esfuerzo llamado esfuerzo volumétrico y que es contado, que es cuantificado a través del cociente entre las fuerzas que están actuando en cada una de las caras en forma perpendicular, algo similar a lo que ocurría en el esfuerzo de tensión o compresión, dividido el valor del área de la sección de ese objeto, de ese cuerpo. Y la deformación volumétrica está cuantificada a través del cociente de la variación de volumen que experimenta el cuerpo dividido el volumen original, inicial, sin el estado de esfuerzos volumétricos aplicados. Otra vez, el cociente entre el esfuerzo volumétrico y la deformación volumétrica da origen a una constante llamado módulo de deformación volumétrico, simplemente módulo volumétrico. Y hay que notar que en este caso, la fórmula que define el módulo volumétrico está acompañada por un signo negativo. Eso se debe a que, a diferencia de los esfuerzos descritos anteriormente, la relación que hay entre esfuerzo y deformación es inversamente proporcional. En el caso de los esfuerzos de tensión, de compresión o esfuerzos de corte, a mayor esfuerzo teníamos mayor deformación.
aquí, por las características particulares como está actuando el esfuerzo volumétrico, a mayor esfuerzo volumétrico vamos a tener menor volumen, mayor compresión. Entonces, para evitar que el módulo de deformación volumétrica tenga un signo negativo por ser inversamente proporcional, se le agrega el signo negativo y entonces B está dado en valores positivos. Como podemos ver en la tabla que les mostré recién, acá lo tenemos, para el Sistema Internacional de Unidades, el módulo volumétrico también está medido en megapascales. Nuevamente hay que observar que, bueno, primero, tiene valores positivos porque nosotros hemos agregado el signo negativo en la definición del módulo volumétrico. Y además, otra vez observar que son valores tremendamente grandes para este tipo de material. Eso quiere decir que cuesta muchísimo comprimirlos o hay que aplicar grandes esfuerzos para producir deformaciones volumétricas. Bien, perfecto. También es válido el módulo volumétrico para líquidos. Nosotros no lo hemos visto, pero cuando vean fluidos, ahí les van a decir de que los líquidos son sustancias altamente incompresibles, es decir, que cuesta muchísimo comprimirlas. Bueno, acá está la explicación. Fíjense que el módulo volumétrico para los líquidos, si bien no es tan alto como los sólidos que mostramos recién, siguen siendo valores tremendamente altos y medidos en megapascales. Es decir, esto da la muestra a las claras de que es muy difícil comprimirlos. Para describir la compresibilidad de un material, es conveniente definir justamente eso, un coeficiente llamado módulo de compresibilidad, que me cuenta cuán fácil es comprimirlo. Y es simplemente la inversa del módulo volumétrico que vimos anteriormente. Entonces, para los materiales listados en la tabla anterior, hablamos del acero, hablamos del hierro, del latón, es decir, en general todos los sólidos que tenían un alto valor de módulo volumétrico, la inversa me da un valor muy pequeño del módulo de compresibilidad. Al ser un valor muy pequeño, eso significa que estos materiales son altamente incompresibles, es decir, cuesta muchísimo comprimirlos. Evidentemente los fluidos andan un escalón más abajo que los sólidos. Son altamente incompresibles, es decir, cuesta mucho comprimirlos, pero son valores del coeficiente de compresibilidad más alto que para un sólido. Por lo tanto, es más fácil comprimir a un líquido que a un sólido, aunque sus valores altos advierten de que cuesta muchísimo hacerlo. Bueno, acá tenemos un ejemplo práctico de aplicación numérica muy sencillo. Bueno, acá se comenta algunas otras propiedades que tienen que ver con la deformación de los materiales, que se utiliza en distintas ramas de la técnica. Nosotros no vamos a hacer uso de ellos, simplemente mencionarlos. Está la dureza, que tiene que ver con la resistencia que ofrece el material a ser modificado en cuanto a su forma, relacionado estrechamente con el módulo de Young, pero define una nueva magnitud física que cuenta ese tipo de propiedad. La ductibilidad y la maleabilidad en realidad vendrían siendo otras características físicas contrarias a la dureza. Materiales que son muy dúctiles o muy maleables significa que es muy fácil cambiarle su forma. Como por ejemplo el caso del oro o de la plata, que calentándolos un poco rápidamente se puede manejar. La plastilina sería otro caso. Las gomas, los plásticos son materiales más bien dúctiles y maleables. Los materiales como el acero, los sólidos en general, son materiales no muy poco dúctiles, muy poco maleables, con alta dureza. Bien, perfecto. Y con esto entonces hemos terminado este tema que se refiere al estudio del comportamiento elástico de los cuerpos.